hermanos, porque Él ha sido pues muy bueno con cada uno de nosotros. No podemos negar eso, hermanos. El Señor ha mostrado su gracia y su misericordia, y pues cómo no vamos a exaltarlo y escuchar su palabra. Pues hermanos, estábamos viendo esto del Sermón del Monte, y pues con la ayuda del Señor, mientras Dios permita que, hermanos, podamos atender su palabra, pues vamos a atender esta enseñanza con la ayuda del Señor. Y hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el Santo Evangelio según San Mateo. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 1 al 3. Bendito es el nombre de nuestro Dios. San Mateo, capítulo 5, del 1 al 3. Y pido a nuestra hermana Hulda que sea ella quien ore al Señor, y que así su palabra sea, hermanos, dada a nuestro corazón, y que podamos pues recibirla como merece, con la ayuda del Señor, y que pues en nosotros, hermanos, podamos poner toda esa atención que ella merece, hermanos, con la ayuda del Señor. Si tienen San Mateo capítulo 5, del 1 al 3, leemos todos juntos del 1 al 3, que a la letra dice: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Padre Celestial, por los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido delante de ti, porque nos permites estar en este santo lugar, porque estamos seguros que tú has escuchado la oración de tu pueblo, que la alabanza de cada uno de tus hijos ha llegado hasta tu misma presencia. Para ello nos congregamos en este santo lugar. Gracias, Señor amado, muchas gracias por todo lo que permites en nuestra vida. Gracias también, Señor, porque ahora nos permites escuchar tu palabra. Aquí está tu pueblo para que tú derrames gracia y bendición en cada corazón. Nos des un oído ungido de tu gracia divina, para que podamos comprender, para que podamos entender tu palabra, y así cada día aprender cómo hacer tu voluntad, cómo vivir como tú lo mandas, como tú lo quieres, mi Señor. Toma nuestra vida en tus manos y ayúdanos. Bendice la vida de tu siervo, tu Hijo, al cual te place en esta noche. Él nos dé el mensaje de tu palabra. Tú ya has hablado a su corazón y has dado lo que tiene que enseñar a tu pueblo, Señor. Solamente sé con él, respáldalo, glorifícate, tu Santo Espíritu lo guíe a toda verdad, a toda justicia, porque tú eres bueno y eres santo, Señor. Gracias, porque creemos que nos escuchas, que harás mucho más de lo que te pedimos, por los méritos santos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor? Las personas tenemos señas o marcas particulares en nuestro físico que nos distinguen de los demás. Así también hay marcas que hacen que se distinga una persona pobre en espíritu, y hoy aprenderemos cuáles son las marcas que caracterizan a una persona que es pobre en espíritu. Veíamos la vez pasada, hermanos, bienaventurados los pobres, y entendíamos esto, hermanos, de que al decir bienaventurados los pobres no nos está hablando de una pobreza material, debemos recordarlo. Tampoco el ser pobre significa ser tímido. La pobreza espiritual, hermanos, veíamos que no es natural. Esta pobreza espiritual no es natural, sino, hermanos, es sobrenatural. Es una obra de Dios en el corazón del hombre. También veíamos, hermanos, ¿por qué tendríamos que estudiar esto? Porque si viviéramos que debemos de vivir a la luz de lo que dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas,
hermanos, muchos preguntarían, ¿quién es nuestra esperanza? Y es el método que tenemos en la palabra de Dios para anunciar el evangelio. Tampoco, hermanos, veíamos que el ser pobre en espíritu tampoco se trata de una humildad verbal de cómo nos expresamos. Tampoco. Veíamos que un hombre pobre en espíritu, como es algo, hermanos, que no es natural, no, alguien sin Cristo no puede decir que es pobre en espíritu, no puede. Porque una persona que es pobre en espíritu sabe que no tiene nada y no puede salir por sí mismo de esa condición sin que haya sido redarguido y que haya visto su condición espiritual delante de Dios y que sabe que delante de Dios es un miserable. Ahora, ¿por qué sabe esto? Por eso es que digo, hermanos, que tenemos que tomarlo en cuenta, que no es algo que cualquier persona lo tiene, es algo sobrenatural. ¿Cualquier persona dirá que es un miserable? ¿Por qué el que es pobre en espíritu sabe esto? Porque el Espíritu Santo, hermanos, ha obrado en él para destruir su autoconfianza, su autojusticia. Y este hombre, hermanos, no solo es un miserable, sino que está consciente de que lo es. Está consciente de que lo es. Por eso es que vamos a aprender esto, las marcas que caracterizan a una persona que es pobre en espíritu. Y que esto nos ayude a nosotros, hermanos, al pueblo de Dios, al que ha sido redimido, a vivir como nos los demanda nuestro Señor Jesucristo. Las marcas que caracterizan a una persona que es pobre en espíritu. En primer lugar, el que es pobre en espíritu acepta a Cristo en sus términos y no pone condiciones. Y al decir esto de que acepta a Cristo en sus términos y no pone condiciones, hemos aprendido, hermanos, cuando hemos escuchado en la dominical acerca de Jesucristo, ¿qué es esto de sus términos y de sus condiciones? De que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es profeta, es sacerdote y es rey. Y quien lo recibe, hermanos, quien recibe a nuestro Señor Jesucristo, lo recibe como profeta, lo recibe como sacerdote y lo recibe como rey en sus términos. En todo lo que tiene que ver con sus términos. Como rey, ¿qué hace como rey? ¿Por qué tengo que recibirlo como rey? Porque Él nos va a gobernar. Como profeta, ¿necesito tenerlo como profeta? Sí, porque nos enseñará la voluntad de Dios. Como sacerdote, hermanos, no solo murió por nosotros, sino que hemos entendido que ahora intercede por nosotros. Y es que, hermanos, digo esto porque muchos quieren tomar solo a Cristo como sacerdote. Y unos dicen, cuando uno enseña la palabra de Dios, unos dicen, yo lo recibo con alegría. De que Cristo murió en la cruz, que es una buena noticia y pues un boleto gratis al cielo. Nada más como sacerdote. Pero, hermanos, vemos que la fe verdadera nos enseña que no tenemos méritos delante de Dios. No tenemos méritos delante de Dios y que nos hace ver, hermanos, que nosotros carecemos de capacidad. No tenemos esa capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. No lo tenemos. Entonces necesitamos entonces, hermanos, un sacerdote que interceda por nosotros. ¿Sí lo necesita? Sí. Necesitamos un profeta, ¿para qué? Pues para que nos instruya. Y eso es a través, hermanos, de su palabra. Pero también un rey, ¿para qué? Para que doblegue nuestra voluntad. Porque si tenemos un rey, hermanos, ¿la voluntad de quién se hace? ¿La de usted o la del rey?
Y el que es pobre en espíritu, hermanos, de verdad el que es pobre en espíritu, no tiene problemas en reconocer esto, no tiene problema. Al contrario, él se aferra a Cristo y lo acepta tal cual Él es. El que es pobre en espíritu lo acepta como rey, como profeta, como sacerdote. Por eso es que vemos ahí, hermanos, a San Pablo en Hechos 9, 13 y 6. Pero hermanos, en el 6 vemos que dice, él temblando, esto habla acerca de Pablo, San Pablo, él temblando y temeroso dijo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué podemos ver, hermanos, aquí? Que los argumentos que tenía Saulo habían terminado. Si Jesús era quien decía ser, San Pablo entonces ya no tenía otra opción, hermanos, más que obedecer. Ya no había otra opción. Ahora, él no era nada más su Salvador, hermanos, sino le dice, Señor. ¿Se da cuenta? Señor. San Pablo en ese momento, hermanos, dejó de ser ese fariseo orgulloso que se decía que te podía obtener la salvación por su obediencia a la ley. Y ahora él se veía, hermanos, como un pecador. Y al verse como un pecador, se humilla delante de Cristo. Y al humillarse delante de Cristo, hermanos, como lo hace un esclavo delante de su amo, nos damos cuenta entonces que el pobre en espíritu, hermanos, ¿qué hace? Conoce su necesidad. El pobre de espíritu conoce su necesidad. ¿Y qué va a hacer? ¿Rechazar o aceptar el remedio? Sí, lo va a aceptar el remedio, hermanos. ¿Y va a poner condiciones? ¿Pondrá condiciones? No pondrá condiciones de ningún tipo. Porque la gracia, hermanos, de Dios lo lleva a aferrarse al Cristo de las Escrituras en sus propios términos como rey, como profeta y como sacerdote. No pone sus condiciones. No, usted no, y ni yo no ponemos nuestras condiciones. No es de que sí, Señor, te acepto, pero mira, esto tengo que yo hacer, es que esto como que, no. Lo aceptamos y lo aceptamos como rey, profeta y sacerdote. Por eso en Tito 2, 11 al 12 nos dice, hermanos, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿se da cuenta, hermanos? ¿Para qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿para qué? Para que vivamos, dice, en este siglo, templada y justa y piamente. Así es que, hermanos, el que es pobre en espíritu acepta a Cristo en sus propios términos y no pone condiciones. Otra característica, hermanos, del pobre en espíritu, sabe que lo que tiene es por gracia. El que es pobre en espíritu sabe que si ha sido aceptado en la familia de Dios, y si usted es pobre en espíritu y que ha sido aceptado en la familia de Dios, ha sido por los méritos de ¿quién? Exactamente, por los méritos de Cristo únicamente, y eso lo tenemos que tener en mente. Pertenezco a la familia, entonces no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Ahora, ¿sabe cómo podemos reconocer al hombre, hermanos, no regenerado? Este hombre tomará ventaja de cualquier situación para proclamar sus méritos. Esto yo. Y siempre el yo. Siempre yo, es que yo, no. Pero el que es pobre en espíritu no tiene nada que proclamar. No tiene nada que proclamar. ¿Se da cuenta? Él sabe, hermanos, él lo sabe. Y entiende esto, que no tiene nada que decir, Señor, pues mira, yo soy esto y yo, no tiene nada. Y si así actúa el hombre, entonces no ha sido regenerado. Tristemente no ha sido regenerado. El hombre que no ha sido regenerado, hermanos, tampoco
tampoco tiene esto, pero él cree que lo tiene. En realidad el hombre que no ha sido regenerado, ¿tiene algo para estar delante de Dios? No, no tiene nada, hermanos, pero él cree que lo tiene. ¿O no? ¿Verdad que piensa? Yo sí, yo no soy tan malo, yo hago esto, yo no. Hermanos, él cree que lo tiene. El pobre en espíritu todo lo que hace, hermanos, reconoce que es por Cristo. Es por Cristo, que es la gracia de Dios y no es de él. Es la gracia de Dios que lo ayuda, hermanos, vivir a la luz de su palabra. Y el que no ha sido regenerado, cuando uno le dice, no sé, hermano, qué paciencia es la que tienes. Qué paciencia. Y uno, no, a mí la verdad me ha costado mucho. Hermano, qué humilde es. Soy humilde, supieras, ayuno y oración, pero soy humilde, sí me ha costado mucho. Tomará ventaja de cualquier situación para proclamar sus propios méritos. Pero el pobre en espíritu, hermanos, le dará gracias a Cristo. Le dará gracias a Cristo. Y le dirá como San Pablo, por la gracia de Dios, yo soy como soy. Por eso, hermanos, el que en Apocalipsis veíamos la vez pasada 3:7 que dice, porque tú dices, ¿cómo dice, hermanos? Dice, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y palabras fuertes, y no sabes que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Nadie, hermanos, nadie. Es un verdadero cristiano hasta que no tenga esa convicción, hermanos, de su verdadero estado. Los pobres en espíritu saben que no poseen méritos alguno. No poseen méritos. Solo tienen a Cristo. Y si alguien va a ser exaltado, que sea yo. No, si alguien, el pobre en espíritu dice, si alguien va a ser exaltado, que sea Cristo. Que sea Cristo. Mas el que se gloríe, dice, más que el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí gloríese. El pobre en espíritu sabe que lo que tiene es por gracia. El pobre en espíritu, hermanos, se caracteriza por un andar humilde. No podemos proclamar que somos pobres delante de Dios si al mismo tiempo nos comportamos como ricos delante de los hombres. Si somos pobres delante de Dios y de los hombres. Hermanos, si podemos ver esto, que una de las características, o más bien una de las tentaciones de los ricos, hablando económicamente, hermanos, es el de actuar con soberbia. Esa es una de las tentaciones que tienen los ricos, económicamente, hablando económicamente, ese es de actuar con soberbia. Los ricos tienen que luchar. Y aún, hermanos, podemos decir, aún los ricos o los cristianos ricos tienen que luchar con ese sentimiento de creer que los demás se les deben en algún sentido. Tienen que luchar con eso. Porque el rico cree que los demás se le deben en algún sentido, hermanos, y lo mismo podemos decir de aquel, hermanos, que no es pobre en espíritu. El que no es pobre, el que no es pobre en espíritu, él se cree merecedor de las cosas. Y por lo tanto, como se cree que es merecedor de las cosas, él es exigente. Él es exigente. Y es mal agradecido. El que no es pobre en espíritu, hermanos, es impaciente. Como él cree que merece lo que exige, ¿qué pasa cuando no lo obtiene, hermanos? ¿Le da alegría? No, se molesta. Se molesta cuando no obtiene lo que desea, hermanos. Y aun cuando no se cumplen con rapidez, se molestan.
hermanos, tampoco toleran las faltas de los demás. No toleran las faltas de los demás. No las perdonan fácilmente. Y hermanos, y hablar de pedir perdón, ¿creen que lo harían? No, para ellos eso sería rebajarse demasiado, el pedir perdón. Sería rebajarse demasiado. Y el que es pobre en espíritu no es así. El que es pobre en espíritu, como él sabe que en sí mismo, hermano, no posee ningún valor, tiene algo que defender. Tiene algo que defender que no sea la gloria de Dios y el honor de Cristo. Tiene algo más que defender. El pobre en espíritu sabe esperar con paciencia. Hermanos, el pobre en espíritu se goza cuando otros reciben honra. Podemos decir, hermanos, y no sé, algunos dirán, no, yo no, pero el pobre en espíritu de verdad, hermanos, aprecia cada migaja que recibe de Dios. Todo lo aprecia. Y hermanos, él no merece nada y por lo tanto es mucho cada cosa que obtiene. Es mucho. Y bueno, hermanos, aclaramos algo. Esto no significa que el hombre pobre en espíritu no tiene que luchar con su orgullo. No estoy diciendo eso. Pero su lucha es totalmente inversa a la lucha del hombre no regenerado. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, el hombre no regenerado, para que podamos hacer esta comparación, hermanos, el hombre no regenerado, este hombre se extraña que los hombres no aprecien lo que él cree que vale. El hombre no regenerado piensa que posee grandes capacidades y por eso podemos ver que hay esos libros, hermanos, el poder de confiar en ti. Yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Por eso en ciertas ocasiones el hombre no regenerado, ahí estamos, el hombre no regenerado, hermanos, por eso en ciertas ocasiones se frustra cuando se siente inadecuado y no consigue lo que ellos pensaron de sí. Pero el hombre pobre en espíritu, él sabe que es inadecuado, él lo sabe. Él sabe que no tiene nada que presentar delante de Dios. Y en ocasiones tiene que luchar, hermanos, con esta tentación, hermanos, de olvidarlo. Porque sí, el hombre pobre en espíritu lucha en ocasiones con la tentación de olvidar de esto. Porque a veces se nos llega a olvidar y decir, no, yo sí hice esto, hice lo otro, ahora sí merezco. No, lucha con esto. El hombre que no ha sido regenerado, él cree que es capaz. Y su lucha interna surge en ocasiones cuando se siente incapaz. Pero el creyente sabe que fuera de la gracia de Dios, hermanos, fuera de la gracia de Dios, ¿qué somos? No es nada y él lo sabe. Pero su lucha surge cuando su depravado corazón intenta convencerlo de lo contrario. No, si tú eres alguien, ¿cómo de que no? Si eres alguien. Fuera de Cristo, hermanos, fuera de la gracia de Dios, no somos nada. El hombre sin Cristo está luchando, hermanos, porque el hombre sin Cristo lucha o no lucha. Sí lucha. Pero el hombre sin Cristo, hermanos, está luchando desde el terreno del error. Y él cree que es alguien sin realmente serlo. Y el creyente sabe, hermanos, que no es nada. Pero tiene que luchar con el pecado que aún mora en él. Y que intentará, hermano, este pecado arrastrarlo. Y que buscará llevarlo a creerse que de verdad es alguien y que tiene méritos propios que reclamar. El hombre sin Cristo, hermanos, es orgulloso, es altivo, es soberbio, que en ocasiones
es humillado. Pero el hombre pobre en espíritu, hermanos, es uno que ha sido humillado delante de Dios. Y que en ocasiones ha sido tentado para actuar como un orgulloso. Pero si así lo hiciera, hermanos, será traído nuevamente a los pies de Cristo. Un cristiano no se queda, hermanos, mucho tiempo en ese pedestal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo recuerda que él sin la gracia de Dios no es nada y que tarde o temprano vendrá a los pies de Cristo. Otro punto. El que es pobre en espíritu, hermanos, lamenta su condición espiritual delante de Dios. Lamenta su condición espiritual delante de Dios. El cristiano pobre en espíritu ve su condición y, hermanos, él quiere aumentar su santidad más y más y vivir para Dios. Pero este hombre, hermanos, siempre se ve a sí mismo lejos de la meta. Y no importa cuánto avance, él se ve lejos. Pero él quiere, hermanos, aumentar su santidad. Porque recordábamos que sin santidad, sí. Y al igual que San Pablo, este hombre dice, como recordarán, hermanos, que él decía, no hago el bien que quiero. Así decía San Pablo, no hago el bien que quiero. Y si usted puede ver y ha leído San Pablo, ¿hizo muchas cosas por Cristo, hermano? Sí. ¿Usted cree que buscaba la santidad? Sí. Hermanos, luchaba, pero ¿ya lo había alcanzado todo? No, se veía y dice, no hago el bien que quiero. Y podemos ver, hermanos, esto es del hombre, el que lamenta su condición espiritual delante de Dios, el hombre pobre en espíritu. Y nos damos cuenta, hermanos, que el hipócrita solo habla de sus logros. El Hijo de Dios se la pasa viendo, hermanos, cómo agradar más a Cristo. Mientras otros hermanos se quejan a veces de cosas, ¿qué podemos decir? Cosas simples. Cosas simples, se quejan. No tengo más ropa, no tengo más zapatos, no tengo el mejor carro, no tengo nada. Y aquel que es pobre en espíritu se lamenta que no tiene más gracia, de que no ha crecido todo lo que desea. Y esto nos lleva al otro punto, hermanos. El pobre en espíritu acude a menudo al trono de la gracia para suplicar. Es que eso es lo que hace el pobre en espíritu. Acude a menudo al trono de la gracia para suplicar delante de Dios en oración. Pero vea esto, hermanos, no para exigir, no para reclamar. No, ¿qué va a reclamar usted? ¿Qué voy a reclamar yo? Este hombre pobre en espíritu se acerca al trono de la gracia para suplicar. Por eso Proverbios 18:23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Una de las características del pobre en espíritu, hermanos, es que a menudo acude a suplicar delante de Dios como un mendigo que no tiene otro medio para suplir sus necesidades. Y es que tenemos otro lugar a donde ir a suplicar, hermano. Y esto es constantemente. Podría yo decir y pareciera, hermanos, dijera, ay, hermano, usted es muy poco, pero hermanos, es ir y suplir por esas necesidades constantemente, rogando aún por migajas de gracia, hermanos, que nos permitan seguir luchando, porque tenemos luchas, porque tenemos tentaciones. Y uno le dice, Señor, ayúdame a desarrollar el carácter de Cristo, porque no me parezco a Cristo.
Yo no me quiero comparar con mi hermano de al lado, con mi hermano de atrás. Yo me quiero ver a la luz de la palabra de cómo es Cristo, qué tanto yo me parezco a Cristo. Busca esto más y más. Eso es lo que hace el pobre en espíritu. Pedir al Señor, permíteme desarrollar el carácter de tu Hijo Jesús. Permíteme hacerlo. Entonces, hermanos, hemos visto el pobre en espíritu. Toma a Cristo en sus propios términos. Él sabe que lo que tiene es por gracia. Se caracteriza por andar humilde. Lamenta su condición espiritual delante de Dios. Acude a menudo al trono de la gracia para suplicar delante de Dios en oración. Y hermanos, y podemos decir que el Señor Jesús declaró que todos aquellos que poseen estas características, miren que Él nos dice que todos los que poseen estas características son amargados. No, ¿cómo nos dice el texto? Bienaventurados. ¿Se da cuenta? Porque son bienaventurados los pobres. ¿Por qué son bienaventurados, hermanos, los pobres en espíritu? Pues ahí en el texto lo declara, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un consuelo prometido para los pobres en espíritu. Hay un consuelo, hermanos. El reino de los cielos. Y déjenme decirle, hermanos, que es un sitio muy exclusivo de hombres y mujeres sin nada. Ahí habitan hombres, mujeres, jóvenes, niños que son pobres en espíritu. ¿Por qué de ellos, hermanos? Porque solo de ellos es el reino de los cielos. Solo de ellos. Hay unos comentaristas que dicen que no es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero, hermanos, según las Escrituras, ambos términos son sinónimos. Y para ver esto voy a citar algunas citas, porque digo que son sinónimos el reino de los cielos y el reino de Dios. Ahí en San Mateo 19:23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Otra similitud lo encontramos en Mateo 5:3, en el que estamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas 6:20, hermanos, también leemos: y alzando él los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de Dios. Hay dos cosas que debemos considerar, hermanos. ¿Por qué el Señor dijo que el reino de los cielos en vez de decir el reino de Dios? Bueno, miren, la primera es que quería dar a entender que se trataba de algo espiritual, celestial. Y la otra, hermanos, era la dificultad que tenían los judíos de usar el nombre de Dios innecesariamente ¿por qué? Porque para ellos este nombre merecía, hermanos, de verdad mucha reverencia. Y si no era necesario nombrarlo, era mejor usar un sinónimo. El reino de Dios entonces es lo mismo que el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Veíamos la vez pasada, si recordarán, es el gobierno de Cristo. Es el gobierno de Cristo, o es la esfera sobre el cual, hermanos, reina. Ahora, hermanos, todos aquellos que han doblegado su voluntad y se han sometido a la voluntad de Cristo, pertenecen al reino de Cristo. Todos los que son gobernados por Cristo, hermanos, pertenecen al reino de Cristo, y todos son aquellos que disfrutan ese gobierno, hermanos, ya aquí y ahora. Disfrutan también, hermanos, de toda esa plenitud de ese reino que va a ser en la eternidad. ¿Qué podemos decir entonces? Que el reino, hermanos, de Cristo es una realidad presente, así también, hermanos, como algo futuro, como dice en Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y dice, y trasladado. ¿Se da cuenta? Y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo.
podemos ver que es una realidad presente y también una realidad futura. Disfrutamos ese reino aquí y ahora, hermanos, pero disfrutaremos en su plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo venga en aquel día, hermanos. De verdad ya no va a haber obstáculos en aquel día para disfrutar de ese reino, hermanos, en su plenitud. Así que si alguien, hermanos, rechaza el gobierno de Cristo, automáticamente está rechazando el gobierno futuro, porque una incluye a la otra. Los que son gobernados por Cristo aquí, lo serán en la eternidad. Así, si usted no es gobernado, hermanos, por el reino de Cristo aquí, no espere ser gobernado en la eternidad por Él. No. Los que son gobernados por Cristo aquí lo serán en la eternidad. Los que se gobiernan aquí, hermanos, por sus pasiones, por su pecado, hermanos, cosecharán eternamente de sus consecuencias. Esto se deriva, hermanos, de una vida, hermanos, pues una vida insensata. Y San Pablo nos dice en los Gálatas, a los Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne. ¿Se da cuenta? Con los afectos y concupiscencias. ¿Significa que ya no pecan? ¿Ya no pecamos, hermano? Por supuesto que, hermanos, que sí fallamos, y eso no significa. Lo que significa es que Cristo, hermanos, gobierna sobre sus pasiones y sobre sus deseos. Usted puede preguntarse, ¿está gobernando Él sobre su vida, hermanos? Pero cuando a los inconversos, San Lucas 19:14 nos dice, empero sus ciudadanos la aborrecían y enviaron tras de Él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? De verdad, no diga eso. Piénselo. No queremos que éste reine sobre nosotros. Efesios 2:1-3 dice, de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El 3, entre los cuales todos nosotros. Y ahí, hermanos, se da cuenta cómo San Pablo reconoce con vergüenza. Dice, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Hermanos, aquí vemos la descripción más gráfica de verdad de lo que es un inconverso. Mientras que el cristiano lucha contra sus impulsos que todavía los seducen, hermanos, los impíos se guían por ellos. La felicidad del inconverso, hermanos, se resume en hacer lo que ellos quieren. Ahí se resume. Y la felicidad del creyente, hermanos, es hacer lo que quiera Cristo, lo que diga Cristo, y es lo único que un cristiano desea. El inconverso consulta, hermanos, con sus deseos a la hora de actuar, pero el cristiano consulta a Cristo. Y no digo que esto, hermanos, es fácil, porque para el cristiano no le es tan fácil. Él tiene una lucha, y tiene una lucha, hermanos, de verdad, grande. Y muchos lloran y tenemos que llorar, es una lucha y lucha, hermano. Pero la pregunta sería, ¿usted conoce esa lucha entre el gobierno de Cristo y el de sus pasiones? ¿Cómo puede un hombre llegar a ser pobre en espíritu? ¿Cómo? Hermanos, lo primero que debe hacer es pedir a Dios que transforme su corazón, que lo ilumine, que ilumine su entendimiento. Puede ir a la Escritura y mirarse ahí, y entonces entenderá cuán miserable es y que no tiene méritos, no tiene méritos. Y ahí mire a Cristo. El hombre bienaventurado, hermanos,
No es feliz porque ve su condición, no, sino que es feliz porque tiene a Cristo y no le falta nada. ¿Sí? Ese es el hombre bienaventurado. No es feliz, hermanos, porque vea su condición, no. No nos da felicidad ver nuestra condición, el pecado, sino que es feliz porque tiene a Cristo y no le falta nada. Él cree, hermano, el que ya es pobre en espíritu, ¿qué debe de hacer? Debe de seguir creciendo. Debe de seguir creciendo, y la única forma es poniendo los ojos, hermanos, no en algún hermano, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad, mire, todavía en ocasiones el diablo nos tienta, nos llega a tentar, hermanos, que somos la gran cosa. Y llega a haber orgullo en nuestro corazón y soberbia. Pero el hombre manso tiene que mortificar, y la única forma de hacer, hermanos, es poniendo sus ojos en Cristo Jesús, compararse con Él. Y al compararse con Cristo, hermanos, entonces entenderá cuán grande es su pobreza personal. Pero compárese con Cristo. No se compare con algún hermano. No, pues él peca más que yo. No, él igual falla. Venga a Cristo y compárese con Cristo y verá, hermanos, cuán grande es su pobreza personal. Pero al ver eso, usted también va a contemplar cuán grande es la misericordia de Dios con usted. Porque ha sido grande. No puede decirme que no. La misericordia de Dios ha sido grande, muy, muy grande, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice en San Lucas 14:11, por cualquiera que se ensalza, recuérdelo, hermanos, cuando quiera llegar esto a su corazón, porque cualquiera que se ensalza, se empieza a inflar. Recuerde algo, y si es usted pobre en espíritu, el Señor no lo va a dejar en ese pedestal, no lo va a dejar ahí. Dice, será humillado, pero nos dice que el que se humilla, hermanos, ¿qué vamos a elegir? Pues vengamos delante de la presencia del Señor. Los invito a estar de pie y oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que Él, hermanos, nos muestra a través de su palabra de verdad nuestra condición delante de Él. Si a usted le ha subido ese orgullo y que ha querido sentirse que es alguien, venga mejor hoy a las plantas del Señor y reconózcase que sin Cristo no es nada. Si usted se ha querido ensalzar y quiere que lo reconozcan porque tiene méritos según, venga hoy a Cristo y diga al Señor, yo no tengo méritos. Porque cualquiera que se ensalza, dice tu palabra, será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y yo hoy quiero, Señor, ser pobre en espíritu, y yo quiero venir humillado delante de tu presencia. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Sabemos que podemos poner delante de ti para ser aceptados, Señor. Traemos aquí, Señor, en nuestra vida, Padre, podemos decir, pero tú la has comprado. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra para poder vivir a la luz de ella, Padre. Ayúdanos a entender esto, Señor. Las marcas que caracterizan a una persona que es pobre en espíritu. Señor, ten misericordia de cada uno, Señor, de nosotros. Los necesitamos, Señor, a cada instante, Señor. Queremos tomar a Cristo, Señor, en sus propios términos, como Rey, como profeta, como Señor. Ayúdanos, Padre. Y que lo que tenemos, Padre, no lo tenemos de nuestras propias fuerzas, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre, que es pobre en espíritu, Señor, y Él sabe, tu iglesia sabe, Padre, que lo que tiene es por gracia, es por gracia, es por gracia.
todo lo que tenemos es por gracia, no es por nuestros méritos, Señor. El que es pobre se caracteriza por un andar humilde, aquí, dentro y fuera, Señor. Lamenta su condición espiritual. El que no ha crecido lo suficiente, que han pasado años y años y años y su santidad, su nivel es el mismo. Y él lamenta su condición. O aunque esté creciendo, Padre, él quiere crecer más y quiere buscar agradarte y venir delante de ti, Señor. Ayúdalo, Padre. Ayúdalo que siga creciendo en su vida espiritual, en santidad. Que este hombre, oh Padre, que tu pueblo al acercarse al trono de la gracia, venga a suplicar delante de ti, Señor. No venga a exigir, venga a suplicar, Señor. Venga a suplicar de tu gracia en el nombre de Cristo, Señor. Padre eterno, porque sabemos que hay un consuelo prometido para los pobres en espíritu, Señor. Porque de ellos, dice tu palabra, es el reino de los cielos. Y aquí está tu iglesia, Padre. Permite, Señor, que los que están bajo tu reino, Señor, hoy, Padre, Señor, sabemos que así lo han de estar, pero aquel que hoy no está bajo tu reino, Padre, Señor, tráelo a tu presencia delante de ti. Hazle ver su condición, Señor, porque si no está bajo tu reino en este tiempo, Padre, tampoco lo estará en ese reino futuro, Señor. Tampoco lo estará, Padre. Tampoco lo estará, Señor. Es mejor que hoy venga delante de ti, Señor eterno. Abre su mente, abre sus ojos, Padre, y que tu Espíritu Santo lo redarguya, Señor, y pueda ver su condición delante de ti, que es pobre en espíritu. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, vamos a salir, vamos a ir a casa. Llévanos con tu bendición. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, también, Padre, así delante de ti está, Padre eterno, nuestra hermana Laura, Señor, Laura Pérez, Señor, su familia, Padre, delante de tu presencia, su hija, Señor eterno. Tómalo en tus brazos, Padre. Sé tú con ella. Sana esa herida, Señor. Fortalécela, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú seas, Padre, su pronto auxilio, Señor. En tus manos está su hija, Señor. Ayúdala, Padre, que pueda acudir al trono de gracia, Señor. Por gracia y por misericordia. Sé tú con tu sierva, con tu hija, Padre. Y así, Señor, con toda la familia. Sabiendo, Dios, que así lo has de hacer, te damos muchas gracias. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.